Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta jornada de innovación del mes de noviembre. Con esta jornada cerramos el año y justamente qué mejor manera de cerrar el año que con los resultados y la interpretación del informe del Gran Diagnóstico de Madurez Digital Inmobiliaria. Esperamos a otros asistentes que se vayan a unir. Cris, si te parece, esperemos unos minuticos para que se una más gente y poder iniciar con la sesión de hoy. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces en unos minuticos regresamos para que estén aquí conectados y nos esperen. De nuevo, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta jornada de innovación. Esta jornada es especial porque hoy estaremos hablando un poco más de el gran diagnóstico de madurez digital inmobiliaria. Ustedes saben que desde hace varios meses venimos desde la lonja, desde el gremio y sobre todo desde el área de innovación, impulsando este gran diagnóstico, esta gran medición para entender cuáles son los retos, oportunidades y brecha digital de nuestros afiliados. Es muy importante
y por eso tenemos a nuestro invitado de hoy, que ya lo voy a presentar, saber interpretar este diagnóstico. A los que ya lo hicieron, les llegó un informe de resultados, un PDF, que pudieron descargar, donde se organizaba toda la información de las diferentes mediciones que se hicieron en sus empresas o también o también ustedes como persona natural. Lo más importante de la jornada de hoy, Cristian, es que podamos ayudarle a nuestros afiliados a interpretar ese diagnóstico, cómo se lee, cómo se entiende y sobre todo esos resultados hacia dónde se quieren llevar. Entonces, es creo que nos están diciendo que nos escucha muy bien. Me confirman a ver si listo. Ya tengo acá micrófono activado bien. Entonces, hago un repaso un poquito de lo que venía hablando. Este espacio es para interpretar muy bien y de la mano de un experto cómo se debe leer el diagnóstico de madurez digital inmobiliaria. Desde esta perspectiva, el día de hoy tenemos a Cristian Paeres, él hace parte de la empresa 10X. Cris, bienvenido. Muchas gracias, Fede. Llevamos trabajando ya varios meses, no solo con él, sino con todo su equipo, más el equipo de La Lonja, construyendo este diagnóstico de madurez digital. Ustedes saben, a quienes tuvieron la oportunidad de dirigenciarlo, que se trataba de una serie de preguntas divididas en una serie de ejes y con unos enfoques. Pues resulta que el informe también se estructuró y se construyó de esa manera para que ustedes como afiliados, como empresarios, puedan entender cuáles son sus fortalezas y sobre todo cuáles son esas áreas de oportunidad para que tengamos claro cómo va a ser esos horizontes estratégicos de cara al futuro del sector inmobiliario y al futuro de ustedes como empresarios. Lo principal de este espacio, entonces, como les decía, es hacer un breve repaso, una breve reseña de cómo se construye el informe, cómo se lee el informe y cómo se interpreta, para que al final podamos destinar un espacio para que hagamos preguntas y sobre todo ustedes desde el público puedan manifestarle a Cristian cuáles son esas preguntas frecuentes que pueden ocurrir a la hora de leer el diagnóstico. Pero también no se preocupen, si hay cosas que no entienden, están acompañados de unas herramientas que también pueden descargar, que es un glosario de términos de madurez digital, y también tenemos la asesoría, obviamente, del equipo de La Lonja y también del equipo de 10X, en el caso puntual de que algún resultado les pueda resonar o no tengan una interpretación suficiente con lo que hablemos el día de hoy. Entonces, ahora sí, Cris, bienvenido, contanos un poquito de vos, por qué estás acá y sobre todo este camino que hemos recorrido juntos. Gracias, Fede. Pues primero contarles que me enamoré de la tecnología ya hace unos 8 años. No soy ingeniero informático, no programo, pero en esta vida nos toca aprender. Entonces, algo de código hemos desarrollado. Empecé a estudiar y ser un científico de datos. Y últimamente he podido liderar el área de transformación digital y los negocios de tecnología de 10X. Y esa es una de las razones por qué hoy estamos acá sentados y por qué estamos trabajando juntos para poder llevar un diagnóstico a todo el gremio de La Lonja, que es algo muy importante que pocos hacen y que también es de felicitarlos por el mérito de poder identificar como para dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Cris, ahí mencionas algo importante y sobre todo porque ya lo hemos contado varias veces, pero me encanta resaltar el contexto. Durante los últimos años, el gremio inmobiliario, también impulsado por la pandemia, impulsado por la competitividad y también por las nuevas tecnologías, ha empezado a recorrer ese camino de transformación. Y ese camino, me gusta describirlo como un camino porque algunos lo han iniciado antes, otros apenas lo están iniciando, pero no está mal el tiempo de haberlo iniciado. Realmente lo que importa es tomar la decisión y empezarlo a hacer. Resulta que La Lonja como empresa y como gremio también lo hizo, pero en esa serie de actividades que veníamos desarrollando durante los últimos 3 años, desde que se creó el área de innovación, también nos preguntábamos, pero venga, ¿será que lo que estamos haciendo sí es lo que debemos hacer? ¿O qué necesitamos hacer diferente? Pues después de un direccionamiento estratégico, lo que decidimos fue hacer una especie de pausa
pensemos muy bien, entendamos cómo está el sector, entendamos las necesidades del sector y tomémosle una foto. Nos gusta describir esto como una foto para que ese camino vuelva como a reiniciarse y decir, así está el sector, pero vamos hacia esta dirección. Entonces, este diagnóstico lo que también a nosotros como gremio nos aporta es identificar cuáles son esas brechas en cada uno de los subsectores, dónde están las áreas de oportunidad y cómo nosotros podemos rediseñar los servicios que les ofrecemos a nuestros afiliados para que en cada una de esas necesidades pueda haber alguna solución que les pueda aportar. Entonces, Cris, también me parece un poquito importante que hablemos de nuevo de 10X. Tuvimos la oportunidad de tener una charla por allá en agosto, septiembre, con uno de Felipe, tus compañeros, Felipe, el CEO de 10X. Él nos contó un poquito de qué era, pero ¿por qué 10X ha decidido, primero, medirse este reto de acompañarnos? Y segundo, ¿por qué 10X, primero desde el nombre y segundo, desde su portafolio, le decidió apostar a la innovación? listo, súper. Gracias por la presentación. 10X, el nombre viene de algo que hace años se viene fomentando, que es retos grandes, retos superiores. Y un término muy usado es la mega, meta estratégica grande y ambiciosa. Y lo que promovemos son organizaciones idealmente exponenciales. Y ahí nace el 10, multiplicarnos por 10, ser 10 veces más grande. Y no está netamente designado para empresas de tecnología. No, cualquier empresa lo puede realizar si sigue unos procesos, y ahí voy a la segunda parte de 10X, desde innovación, si apostamos al reto de innovar. Normalmente innovación empieza a trabajar donde la organización hoy no sabe hacer, ¿cierto? Entonces, si nosotros proponemos retos bien grandes, le vamos a dar la mano y vamos a abrazar a innovación como una herramienta al servicio de la estrategia. Entonces, de ahí viene el nombre y nosotros normalmente trabajamos desde innovación para cumplir esa estrategia, bien sea crecimiento, rentabilidad, y se desagregan un montón de metodologías o intervenciones como emprendimiento corporativo, trabajamos excelencia operacional o hacer que la innovación continua en los procesos se dé, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. También tenemos el mundo de transformación digital y sostenibilidad, donde ayudamos, bien sea a que las organizaciones creen nuevos negocios, saquen nuevos productos o mejoren sus procesos y hasta automatizarlos en algunos casos. Y esa es la razón de por qué venimos. Y también hay una experiencia muy bonita que se llama el Pacto por la Innovación. El Gran Pacto por la Innovación, que en su momento inició en Ruta N, nosotros lo diseñamos y lo desarrollamos y se lo entregamos a Ruta N para que midiera en términos de innovación a las organizaciones. Y muchos nos sumamos a ese pacto, y ese pacto ha evolucionado tanto que ya llegó a MinCiencias, y MinCiencias lo promueve en las regiones. Ese es un gran origen de nosotros poder liderar diagnósticos, de poder saber las organizaciones en qué estado están, sobre todo de innovación. Y después hicimos un programa que se llamó Mega-I, bueno, Mega-I, donde desarrollamos otro diagnóstico a partir de esa experiencia. Entonces, lo mejoramos, lo hicimos más amplio y seguimos midiendo las organizaciones en términos de innovación. E innovación no puede estar desligada de transformación digital. Entonces, hace rato veníamos como, tenemos que hacer ya uno de transformación digital y ligado a innovación, donde midamos holísticamente a las organizaciones. Es cuando la lonja nos dice, nosotros también lo queremos hacer, y nos juntamos para realmente hacer un primer diseño muy personalizado para la lonja para poder diagnosticar estas empresas. Cris, bacanísimo. Y resalto algo que dijiste, transformación al servicio de la estrategia. ¿Eso cómo se puede interpretar? Pues yo lo interpreto desde una perspectiva, y es que todas las organizaciones están en una constante transformación, pero sobre todo lo que se debe interpretar, y uno de los hallazgos principales que tenemos los que trabajamos en innovación, los que trabajamos en transformación digital, es que muchas veces perdemos un poquito el foco o el norte por querer abarcar muchas cosas. A mí me gusta definir la estrategia como actividades que se deben priorizar y renuncias que se deben hacer. Eso le permite a uno tener un foco claro y sobre todo también entender cuáles son esos focos donde yo le agrego valor a mi cliente, a mi usuario.
justamente con este diagnóstico, lo que nosotros como gremio quisimos entender o queremos seguir entendiendo es dónde le puedo agregar más valor a mi afiliado. Y a su vez, el afiliado, al entender este tipo de diagnósticos, también puede identificar cuáles son sus prioridades, cuáles son sus focos de oportunidad para así agregarle más valor al cliente final, pero también agregarle desde la estrategia más valor a la organización, porque va a ser muy recurrente en esta sesión que hablemos de personas, que hablemos de cultura, que hablemos de transformación interna o transformación organizacional. Entonces, la clave transversal a todo lo que vamos a hablar hoy va a estar centrada en las personas, no en la tecnología. Muchas veces tenemos ese sesgo y es que nos hablan de innovación, nos hablan de transformación digital y lo primero que pensamos es cuánto vale esa tecnología, cuánta plata hay que poner, o eso no es para mí porque no tengo la plata. Pues resulta que no, y eso es uno de los hallazgos principales que tenemos gracias a este diagnóstico. Entonces quisimos un aliado con experiencia, quisimos un aliado que nos acompañara. Tuvimos muchas horas de trabajo, muchas horas, como sabemos y sabrán todos ustedes, esto fue una construcción en parte sin precedentes, donde ningún sector inmobiliario, ningún gremio inmobiliario en la región y en Latinoamérica lo ha hecho. Nosotros estamos haciendo esa apuesta para ustedes. Entonces, lo que queremos es poder incentivar que esos procesos para generar valor se vean ejecutados en la estrategia de sus organizaciones de cara a este 2024, 2025 y años venideros. Entonces, para no extendernos un poquito más con esta introducción, le voy a dar paso a Cris, que nos dará obviamente un contexto. Ese contexto estará ligado al diagnóstico y al final, por ahí yo diría en unos 30 minutos, poder abrir el micrófono para hacer preguntas. Ahí están viendo la pantalla, entonces Cris, adelante, tienes ya pues a la audiencia lista para que le contes un poquito. Listo, Fede, pero me gustaría empezar con un dato. Uh-huh. Se estima que al cierre este año haya alrededor de 64 zettabytes. No sé si alguna vez habías escuchado zettabyte. Y lo segundo, tampoco sé decirte exactamente el número. Tiene tantos ceros que es asombroso y realmente incluso ya vamos para el yottabyte, pues son unos temas Yo creo que todos nos quedamos en terabytes y hasta ahí entendíamos. De ahí para adelante, pues yo soy ingeniero, pero se pierde como la noción del volumen de información o de datos que se procesan. De acuerdo, y si vemos la imagen de la derecha, estamos viendo un círculo que representa lo que está sucediendo cada minuto en Internet. Entonces, muchas personas viendo Netflix, mandando posts, correos, haciendo Twitter, bueno, ya se llama X, haciendo muchos elementos. ¿Eso qué significa? Que los datos están en Internet. Hoy ya todas las personas, cada vez que hablamos por un celular, estamos en un computador, estamos generando datos. Y son datos de nuestro comportamiento, a dónde vamos, quiénes somos, qué compramos, qué no compramos, y esa información hoy la necesitamos. Entonces, ¿por qué arranco acá? Porque si nos estamos dando cuenta que la información se genera en Internet, que los datos están ahí, yo tengo que evaluarme como organización qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y cómo estoy aprovechando esos datos. Ya no es suficiente con estar en un mundo físico, tengo que estar en un mundo digital. Y por eso es que nosotros nos medimos en términos de madurez digital. Cris, antes de que avancemos pues como al informe, cuando estuvimos promocionando y haciendo la divulgación de este proceso, tratábamos de contarles a nuestros afiliados la diferencia en términos. Y a mí me gusta describirlo en tres ejes principales. Una cosa es la transformación digital, otra cosa es la madurez digital y otra cosa es la mentalidad digital o el mindset digital. Entonces, tratando de llevar eso a términos que sean entendibles para todos, yo lo describiría desde esta perspectiva. Transformación digital es un camino y es un camino, para mí, no sé si para vos, es un camino de no acabar. A veces uno toma de referencia a Google, a Amazon, a Apple, y uno dice, pues esta gente son referentes, llevan toda la vida o toda su vida organizacional apostándole a tecnología, a transformación, a innovación, pero esa gente no ha parado. Entonces yo que apenas estoy iniciando el camino, ¿cuándo voy a acabar? Pues resulta
que esto es un camino de no acabar, o así nos gusta describirlo. Entonces, por eso, cuando uno tiene referentes, no debería decir como este referente ya lo logró. Justamente ellos tendrán otros retos más adelante u otros horizontes que quieren desarrollar. Entonces, la transformación es un camino y un camino de no acabar. La mentalidad digital. La mentalidad digital es eso que las organizaciones, sobre todo sus líderes, pueden irradiar a toda la organización. La mentalidad lleva a ser como una declaración. Yo y mi organización están pensando en digital. Y sobre todo, para iniciar estos caminos de transformación digital, se requiere desde el liderazgo que haya una mentalidad que se pueda irradiar a toda la organización, porque esto al fin de cuentas lo hacen las personas. Y sobre todo cuando son personas naturales o afiliados persona natural, que en ese aspecto también tuvimos la diferenciación desde el diagnóstico, yo como persona también puedo declarar mi mentalidad y sobre todo cómo la parte digital me la puede ayudar a evolucionar o a crecer. Y por último está la madurez digital. Pues madurez se puede definir como un estado que puede cambiar, pero cuando yo diagnostico mi estado de madurez, es como el estado actual en el que estoy. Y desde esa perspectiva poder ir creciendo o evolucionando, si así lo deseo, para alcanzar nuevos objetivos, para solucionar retos y sobre todo para destacarme en el sector. Entonces me gustaba como dar ese contexto para que puedas iniciar con el diagnóstico. Pero estamos de acuerdo con las definiciones y quiero aprovechar a mencionar que sí es un camino y que uno como organización también puede definir hasta dónde lo recorro. Total. No me tengo que transformar completamente, volverme una digital nativa, el software se vuelve mi core, no. Pero sí me puedo dirigir hacia una digitalización, automatización y apalancarme, continuar con mi core, porque muchas veces la transformación digital puede significar cambiar mi core, mi modelo de negocio, que la tecnología se vuelve el corazón de la propuesta de valor. Solo para darles un ejemplo, hace poquito yo escuchaba en Colombia decir, nos convertimos en una empresa de tecnología que ofrece soluciones financieras. Eso significa, primero, un mindset, cambio hacia el mundo digital y segundo, un camino hacia donde quieren llegar en la transformación digital. Entonces, eso es lo que puede implicar y hacia ahí atrás construir una hoja de ruta, que es lo que vamos a ver hoy. Y tenemos que irnos al informe, porque hoy ya lo pueden descargar, se ingresan a la página y lo pueden descargar y ver en detalle y van a encontrar 3 elementos. Está el primero, que es la introducción. La introducción normalmente nos va a dar datos generales, la empresa, quién hizo la evaluación, cuántos en el sector lo realizaron, unos datos generales. Lo segundo que vamos a ver es un resumen ejecutivo. Y el resumen ejecutivo, que a veces nos puede confundir, lo tenemos que tomar como un ejemplo. Es una imagen estándar que nos va a salir a todos igual. O sea, no son mis datos, sino unos datos generales. No son tus datos, es un ejemplo de qué vas a encontrar. Y eso que vas a encontrar, cómo lo puedes leer, cómo lo puedes interpretar, porque él también nos va guiando. Entonces, cuando vean el título de resumen ejecutivo, no lo sientan como ese soy yo, no, para nada, es un ejemplo de lo que van a encontrar. Y el tercer punto ya sí son mis propios resultados. A partir de la página 6, si no estoy mal, ya empezamos a ver los resultados propios, que son después del resumen ejecutivo. Y quiero que abordemos rápidamente o lo visualicen en cómo lo van a encontrar en el informe. Entonces, esta es la primera parte, está la introducción, la imagen que están viendo a mano derecha de la pantalla, ¿sí? A mano derecha. Entonces, estaríamos viendo quién es la organización o la persona natural que realizó este diagnóstico, en dónde está ubicado, de qué sector, en algunos casos incluso el tamaño. Y me empieza a decir, esto es un diagnóstico de la lonja para ustedes. Eso es lo que quiero partir. No es un diagnóstico general que pueden encontrar en Google, no. Esto está diseñado para ustedes y lo que van a ver es un nivel unos gráficos que me comparan con sector, dónde estoy yo ubicado en unos ejes, con relación a unas familias, una matriz, que ya vamos a hablar de ella, y finalmente un plan de cierre de brechas por las 14 factores, no familias, que también voy a hablar qué es eso de factores. Listo. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver en la introducción. Lo segundo, como les mencionaba, el resumen ejecutivo, entonces empieza con una ejemplificación, unos estados muy genéricos y cortos de
Acá vamos a ver el comparativo, vamos a ver dónde estuvimos bien y dónde tenemos oportunidades de mejora. Y finalmente, una vez vemos esos ejemplos, ya nos llega la foto. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy ubicado como organización, como persona natural? Entonces, Cris, pues para resaltarle de nuevo a la audiencia, pues en ese segmento, en esa sección de resumen ejecutivo, las tablas y los gráficos que se ven ahí no son mis resultados, sino son unos resultados de ejemplo que nos ayudan a entender qué nos vamos a encontrar en el informe. Pero ya en esta sección, que es después de la página 6, que es la sección de resultados, ya sí son los resultados de mi organización o míos como persona natural. De acuerdo. ¿Cierto? Sí, así es. Perfecto. Entonces, si ya entramos a los resultados, lo primero que vamos a ver es un comparativo de desempeño en 6 ejes. 6 ejes que me voy a adelantar, Fede, Sí. y tienen que ver con una medición holística. Okay. Tú lo acabas de decir en el inicio y es, no nos quedamos solo en la tecnología, porque uno puede preguntar qué software, hardware utilizas, cómo lo estás utilizando, si hay programadores o desarrolladores. No, no nos quisimos detener ahí. Quisimos ver tu estrategia tiene involucrada el mundo digital, la transformación y madurez digital. ¿Cómo está tu cultura? ¿La habilita en la adopción digital? Tenemos estructura, personas, equipos de trabajo. Obviamente hay que preguntar tecnologías que estás utilizando, en qué operaciones, cómo estás haciendo gestión de proyectos. Entonces acá van a ver también una mirada holística de cómo estamos, cómo nuestra organización adopta y apalanca la transformación digital. Entonces ahí van a ver una fotografía, esa fotografía va a mostrar varios gráficos. Está, en el caso de persona natural, pues, cómo estoy yo, cómo me evalué versus todo el sector. ¿Eso para qué me sirve? Para yo poder decir, estoy bien, por debajo de la media, estoy por encima, lo estoy haciendo muy bien, siempre y cuando haya contestado juiciosamente el resultado. Y cuando lo veo como persona jurídica, me compara al líder, la media de la empresa y todo el sector. ¿Por qué separamos al líder? Y vamos contestando algunas preguntas. Porque normalmente el líder debería ser una persona más insatisfecha en el buen sentido de la palabra. Lo que quería decir es, normalmente siempre se puede hacer mejor, podemos seguir subiendo y escalando y es insatisfecho en el sentido de que siempre hay una mejor forma de hacer la innovación. Siempre podemos mejorar. Entonces, normalmente el líder debería estar por debajo de lo que opina toda la gente, toda la población. Si eso pasa, lo contrario es que el líder está viendo algo que las demás personas no lo están viendo o no se está comunicando muy bien. Así y es. si yo tengo una brecha con el sector, yo tengo que empezar a trabajar a ver cómo me nivelo porque estoy perdiendo oportunidades. Sí. Cris, también puede ocurrir que de pronto la visión del líder, y no está mal, es por encima de la media de la organización. Puede pasar. El líder ve unas cosas que de pronto la organización todavía no alcanza a ver, porque son prematuras, porque de pronto no se han bajado al resto de la organización. Desde esa perspectiva también hay oportunidades de interpretación. También resaltaste algo que es importante y que nosotros también tratamos de promocionar mucho, y es la idea es que este diagnóstico se hubiese llenado desde la manera más crítica o autocrítica posible. Desde esa perspectiva se pueden identificar mejor los retos. De todas maneras, si se llenó, digamos que desde una visión un poquito más inspiradora o desde lo que yo me quiero proyectar como organización, tampoco está mal, porque el diagnóstico te va a poder comparar con el resto del sector, con tus pares o con tus colegas y a identificar dónde de verdad están esos retos y esas brechas que de pronto no se habían identificado. De acuerdo, estamos de acuerdo y al final esto hay que interpretarlo con pinzas y ver como una fotografía y algo que mencionaste que hizo la lonja, hay que sentarse a reflexionar y pensar hacia dónde vamos y estos resultados que nos dice. Y para cerrar esta primera parte, nos va a mostrar nuestro mejor eje, el eje de mayor oportunidad y qué significa estos elementos y también compararlos con los demás. Porque puede que yo esté muy bien en liderazgo y el líder se ve muy bien, pero hacia abajo la estructura no la hay, no cuentan con recursos y eso también puede ser un significado de yo como líder que tengo que empezar a hacer para que todos hablemos de transformación digital. Así es. Entonces, en la introducción
que ya lo hemos mencionado, entonces lo voy a pasar rápidamente. En ese resumen ejecutivo de los comparativos aparece otra imagen, se llama fortalezas y oportunidades. Entonces, en amarillo están viendo en este momento las fortalezas, es decir, el diagnóstico me dice qué estoy haciendo bien, dónde lo estoy haciendo muy bien, pero también me compara ahí dónde tengo oportunidad, dónde no lo estoy haciendo tan bien, dónde se puede incluso dar un riesgo, una amenaza, y aparece este rojo que ya me empieza a marcar por dónde debo empezar. Ya me empieza a decir, esto es lo primero que yo tengo que trabajar, porque detrás mide el factor de importancia para mi sector, el factor de importancia de lo que otros están haciendo mejor, y me empieza a decir, venga, usted debería empezar por, en este caso, política, seguridad y monitoreo. Entonces, el mismo diagnóstico ya nos empieza a hacer un roadmap priorizado. No necesariamente uno tiene que seguirlo, pero sí es una buena recomendación para poder empezar a trabajar y saber cómo esos primeros pasos. El tercer elemento que vemos en los resultados es la matriz de capacidad versus liderazgo. ¿Qué nos dice esta matriz que tiene 4 cuadrantes? Tiene el principiantes, el fashionista, los conservadores y el digital master. Más que pegarnos a estos nombres, lo que nos dice es, me ubica si yo, tanto a nivel de liderazgo y a nivel de capacidad, estoy apenas empezando. Apenas estoy siendo consciente de la importancia del mundo digital, que me puede generar ahorros, nuevos ingresos, llegar a nuevos clientes, exhibirme de una forma diferente, tener una mejor experiencia, pero apenas estoy empezando. Entonces yo puedo ubicarme en principiante. Y lo que me dice principiante es, al menos estás empezando conversaciones o las tienes que empezar a realizar. En algunos casos nos lleva al lado derecho, que es fashionista. Ser fashionista significa, y eso puede suceder con la matriz, que el líder lo ve muy bien, que el líder se ve por encima, pero la gente realmente hacia adentro siente que no lo está realizando. Es decir, hacia afuera lo comunicamos y lo externalizamos, pero realmente cuando uno va a ver las operaciones, tecnología, estructura, nos falta mucha capacidad, nos falta hablar mucho más hacia adentro. Hacia afuera parecemos digitales, pero realmente hacia adentro hay una incertidumbre o no se percibe así. Cris, ¿Hay algo? Dale. Perdón, te interrumpo ahí. Entonces, recopilo un par de información importante de estos dos primeros cuadrantes. Del de principiantes, claramente habrán varios de nuestros afiliados diagnosticados que quizás estén en este cuadrante, pero no significa que esto esté mal. Simplemente tomaron la decisión de iniciar y desde ahí se abre un abanico de oportunidades para empezar a ejecutar. La importancia, y ahorita lo vamos a resaltar un poquito más, es saber priorizar, pero sobre todo saberlo hacer con propósito, porque ahí pasamos al segundo cuadrante y es el de fashionista. Una cosa es lo que yo promuevo, lo que yo declaro, lo que yo promulgo, pero otra cosa es lo que yo ejecuto. Y me gusta mucho traer un concepto, y es que la innovación no ocurre sin la ejecución. O sea, vos las buenas ideas, si no las llevas a ejecución, solamente son ideas. Entonces, vemos muchas veces mediáticamente que habrán empresas, habrán soluciones en otros sectores o inclusive en este mismo sector que promueven o promulgan retos muy ambiciosos o soluciones muy ambiciosas. Eso desde la declaración es muy positivo, pero también eso hay que llevarlo a la acción, porque innovar es un manifiesto de acción. Entonces, ahí tenemos como un breve resumen de esos dos primeros cuadrantes. Sí, y mencionas algo importante. El solo hecho de haber hecho el diagnóstico y que nos ubique principiante es un buen punto de partida. Es decir, ya nos estamos adentrando a esta transformación digital. Y para cerrar esta parte, aparece el conservador. Conservador significa que sí lo estamos haciendo hacia adentro, que se estructura, pero nos falta comunicarlo hacia afuera. Nos falta esa parte del fashionista. Esto lo estamos haciendo, comunicarlo, lo estamos logrando. Y finalmente lo llamamos un digital master, que no es tan fácil o sencillo llegar allá, y es, lo comunicamos, hay un buen mindset, hay un liderazgo, pero hay estructuras que soportan la transformación digital y todo lo que empezamos a hacer desde un entorno digital. Entonces ahí nos va a ubicar dónde estamos y luego nos va a dar ya un resultado con una visión más global. Es decir, ya no compara estas dos capacidades, sino estrategia, tecnología, estructura, cultura, y nos dice nuestra organización en qué estado está. Y podemos ver 6 estados, uno definido, uno
organizado, optimizado, automatizado y finalmente integrado. El segundo era digitalizado, corrido. ¿Qué significa eso? Definido. Estamos empezando a conversar. O incluso no hemos empezado a conversar y necesitamos hacerlo. A veces incluso desde las juntas, los comités directivos, o yo como persona natural con mis clientes, tengo que empezar a hablar de, vení, podemos hacer esto digital más fácil y mucho mejor. Con los colegas también. Con los colegas, los proveedores, los aliados, totalmente. Digitalizados que ya empiezo a hacer proyectos, empiezo a hacer pilotos, ya no solo converso, paso a la acción. Y lo tercero me dice, optimícelo, porque si usted ya lo empieza a hacer, usted empieza a aprender. Y cuando uno aprende, empieza a mejorar donde dice, no me funcionó, tengo que empezar a hacerlo mucho mejor para ver mejores resultados, en términos económicos incluso. Finalmente, cuando yo optimizo, empiezo a irme a un mundo de automatización. Y muchas veces vendrá esa palabra que hoy está en boca de todos, que se llama inteligencia artificial. Claro. ¿Cierto? Y tenemos que automatizar procesos que lo hagan por mí. Esas tareas repetitivas que me quitan tiempo, ya le puedo decir a un robot que lo haga y lo hace mucho mejor. Y ya nos vamos a un mundo más organizado donde ya se conecta estrategia, cultura, tecnología, ya es un ecosistema completo en función de la transformación digital. Y digamos que un integrado incluso va mucho más allá, se vuelve un referente nacional o mundial en términos de transformación digital, lidera tendencias, tecnologías, aplicaciones, buenas prácticas y nos puede compartir a todos los demás. Cris, digamos que esta gráfica se ve como una escala y me gustaría preguntarte por qué se ve como una escala. Listo. Porque, bueno, de pronto desde mi interpretación, listo, yo empiezo a recorrer el camino como principiante y muchas veces me sucede a mí, quizás le ha sucedido a algunos afiliados y es, yo estoy iniciando el proceso, pero ya quiero saltar a la escalera número 7, pues, o ya me quiero ver como optimizado o como integrado. Y muchas veces, tratando de hacer esos saltos exponenciales, lo que pierdo es la motivación porque no tracé, perdón, la estrategia adecuada para dar esos saltos. Entonces, es como cuando uno, y desde la campaña de promoción decíamos, esto es una carrera, pero no una carrera de quién llega más rápido, sino de cómo se llega y se llega bien. Es como una carrera de fondo. Entonces, cuando uno no se prepara lo suficiente para esa carrera, inicia a correr y posiblemente en los primeros kilómetros se encuentra como, uy, no, esto no es para mí. Y decido no volverlo a intentar. Entonces, esa pregunta que te quería hacer es, ¿se ve como una escala y por qué se ve como una escala y uno cómo debería recorrer esa escala? Esa pregunta está muy buena y efectivamente se ve como escalera porque el objetivo es pasar al siguiente nivel antes de ir al último para no perder esa emoción. Primero, tenemos recursos limitados, tanto en personas como financieros. Total. Entonces, llegar al último nivel no va a ser tan sencillo. Tendría que crecer en estructura, en recursos, dinero. Debería tener clara la estrategia desde el inicio. A veces no la tenemos. Entonces, dar esos saltos puede generar pérdidas en inversión, pérdida de personal. Y en un mundo digital, realmente no se recomienda hacer esos saltos cuánticos. Las inversiones a veces son muy altas. Y lo que uno dice es, empiece con pilotos, experimente, y ojalá con temas low cost, de bajo costo, o incluso gratuita. No se vaya a la herramienta más avanzada, un SAP, que todo el mundo lo conoce. Es robusta, es costosa y no es para todos. Así es. Entonces uno tiene que también recorrer incluso su propio recorrido, no es el mismo para todos. Sí, entonces ahí entran conceptos que seguramente muchos han escuchado y es, una cosa es la innovación exponencial, donde hay una disrupción y yo tengo que apostar muchos recursos, pues arriesgar muchas cosas o tratando de lograr esa disrupción. Y esa es una manera de lograr ese crecimiento. Pero también está la innovación incremental, que son pequeños pasos, mangos bajitos, apuestas y victorias tempranas. Entonces, la invitación en pues, o gracias a este diagnóstico y a esta escala o escalera, se trata de que usted puede decidir cuál camino tomar, si apostar mucho para dar saltos exponenciales o hacerlo progresivamente, pero con propósito.
cualquiera de los dos caminos está bien, lo importante es que la organización o ustedes como profesionales independientes tengan claros hasta dónde quieren arriesgar. Listo. Como se nos está acabando el tiempo, va a empezar a correr. Cerrar que al final nos da un plan de cierre de brechas priorizado. ¿Y por qué priorizado? Los 14 factores habilitantes que ya los vamos a ver, nos los empieza a dar en orden de prioridad. Es decir, el primero que vemos es por donde deberíamos empezar a trabajar. En este caso, datos y modelos de gobierno. Es decir, nos está diciendo, usted puede tener un liderazgo, pero no está ni siquiera creando datos, no los está utilizando, no los está aprovechando. Es el punto donde deberíamos empezar a iniciar y nos lo dan las 14 familias de forma priorizada, es decir, la 14ª es donde lo estamos haciendo muy bien. No dedique tantos recursos ahí, ojalá los pudiéramos trabajar todos, pero no, estamos limitados. Cris, y si supieras la cantidad de datos que procesa una empresa inmobiliaria de cualquiera de los subsectores, ahí hay oro, literal. Lo importante es saber cómo yo inicio a interpretar esa información o cómo transformo esos datos en información de valor que me ayude a ganar ventajas competitivas. A modo de ejemplo, pues ya que estamos hablando de factores o familias. Listo. ¿Qué medimos y cómo nos medimos, Fede? Entonces, les he mencionado 6 ejes, realmente detrás habían 7, porque había uno transversal que es innovación, por eso no sobresale. Es una pregunta que te iba a hacer, pero ya la estás respondiendo. Y se ve representada en las 14 factores. Los factores habilitantes, o también se pueden llamar familias, son eso que realmente habilita que la transformación digital se dé. Y si uno los desagrega, más allá de los 7 ejes, vamos a ver estrategia, intención, gestión de proyectos. Hay algo nuevo que medimos por primera vez, analítica e inteligencia artificial. Las separamos. Empezamos a ver las personas, la cultura, el liderazgo, políticas, la seguridad de la información, porque me acabas de dar un dato y es qué tanto estamos protegiendo esos datos, qué tanto los custodiamos. Si estamos de acuerdo a la ley, lo estamos llevando a bien, con estándares, y esto nos empieza a dar una visión, y si se dan cuenta hay elementos de innovación. ¿Cómo aprovechan esos datos para crear nuevos productos, nuevos servicios, mejorar la experiencia? ¿Y cómo me conecto con el ecosistema? ¿Cómo le pregunto a otro que lo está haciendo bien para que me enseñe? Ese también es uno de los objetivos de este diagnóstico. Ver todos cómo estamos, si hay alguien mejor, yo voy y le pregunto, venga, apóyeme, cuénteme cómo lo hizo, no lo voy a hacer tal cual porque no funciona, pero sí hay un aprendizaje. Exacto. Y lo que nos permite es que nos medimos en torno a estos 14 factores y estos 7 realmente representados en 6 ejes y nos muestran cada uno cómo estamos y dónde podemos empezar a trabajar y de forma priorizada. Entonces, para ir cerrando, Fede, ¿qué decisiones tomar con el diagnóstico? Pues primero tomarlo como una fotografía, pero también una fotografía con pinzas, porque lo importante era ser muy honesto y autocrítico, lo mencionaste. Ser autocrítico porque entre más reflejar la realidad, mucha mejor es la respuesta, porque esto es un diagnóstico personalizado. Es decir, incluso yo puedo estar en ventas, bueno, en administración de propiedad horizontal y hablar con el otro a ver cómo te fue y el resultado es completamente distinto. El camino es completamente distinto. Yo tengo que empezar por otras partes que quizá el otro no lo tiene que hacer. Y por eso no es un copy-paste, no puedo copiar lo que el otro está realizando. O no fue la lonja la que contrató, no sé, una empresa una empresa encuestadora que quiso diagnosticar el sector a nivel general. No, esto es un diagnóstico que se le hizo a cada una de las empresas y también con esa data nosotros como gremio poder interpretar cómo están cada uno de los subsectores. Entonces, gracias a los resultados que ustedes obtienen, nosotros también vamos a tener información para saber cómo diseñar esos nuevos servicios. De acuerdo. Y algo que hemos mencionado, empezar a tener reflexiones y conversaciones, así como lo hizo la lonja con este diagnóstico, nos debería invitar a, venga, ¿esto qué significa? ¿Qué tengo que empezar a realizar? Analizar y compararnos con el sector, lo estamos haciendo mejor, estamos por detrás, estamos en la media y cómo podemos superar al sector, porque siempre queremos hacerlo mejor. Esto se convierte incluso en una hoja de ruta y nos da el paso para hacer proyectos pilotos, este diagnóstico, más cuando tenemos brechas versus el sector. Y para cerrar, hay que empezar con elementos de sensibilización. Muchas veces no es haga de entrada los proyectos, no. Concientizar, sensibilizar, hablar con los demás,
luego nos entrenamos, nos formamos, surgen los proyectos para cerrar brechas, damos resultados, nos medimos y aprendemos. Entonces, eso para tener algunas decisiones que tenemos que empezar a hacer. Cris, ya que estamos terminando pues como con este contexto de cómo interpretar el informe, invitamos a los asistentes a que puedan hacer las preguntas a Cris o si yo también los puedo ayudar a resolverlas en el módulo de preguntas y respuestas o cuya que está al final, pues en la parte de abajo de la pantalla. Al final vamos a estar respondiendo estas preguntas, pero primero vamos a pasar a unas consideraciones y también a unas posibles preguntas frecuentes que te voy a hacer de cara a la interpretación de este diagnóstico. Listo. Primero es un autodiagnóstico, no es un diagnóstico como lo mencionas, viene un externo y me esculca mis bases de datos. No, eso es una tarea posterior que hay que realizar con esta fotografía de ustedes hacia adentro. Uno también puede contratar un consultor que lo haga a partir de ese autodiagnóstico. Lo segundo, sobre todo para las personas jurídicas, entre más personas en posición de liderazgo realicen este diagnóstico o lo hubieran hecho mucho mejor, más refleja la realidad y me habilita nuevas conversaciones. Así es. Finalmente, hemos mencionado, son planes personalizados. Acá las soluciones son únicas y es un camino para cada uno y lo pueden ver, pueden conversar con otros y cada uno tiene su propio resultado. Es una mirada para avanzar al siguiente nivel que también lo contestamos, verlo como una escalera. No podemos ir al estado final porque a veces cuando uno se estrella, tenemos recursos limitados y realmente la palabra para mí es hay que ganarse el derecho. Hay que ganarse el derecho para seguir al siguiente nivel y los entornos digitales nos van enseñando paso a paso. Uno aprende mucho cuando nos hablan de bases de datos, de la nube, ¿eso qué es? Entonces también pasito a pasito hay que aprender eso y cómo lo interiorizo a mi organización. Y finalmente recuerden que esto fue una evaluación holística, integral. No solo me miró la tecnología, sino cómo está mi estrategia, mi organización y las personas. Entonces, para que pasemos a algo para cerrar y es cómo está el sector. Pues primero quiero mencionarles, tuvimos más de 300 respuestas, algo que no nos deja del todo satisfechos porque uno quiere que todos lo hagan, pero realmente logramos un número interesante donde podemos tener un buen diagnóstico comparativo con el sector. Si hablamos de muestreo, esta muestra que tomamos en este primer diagnóstico de madurez digital es una muestra bastante robusta o que nos puede dar insight o algunos hallazgos importantes de cara al sector y a los subsectores. No es el 100% de nuestros afiliados, que es lo que quisiéramos tener, pero también sabemos que no es un camino que vamos a lograr el objetivo de un día para otro. Como les decía, esto es una foto, quizá para la próxima foto se sumen más personas, más organizaciones, se involucren, se motiven, y ustedes que son los adoptadores tempranos, esos early adopters, puedan ya haber declarado esa estrategia de transformación digital. Entonces ustedes serán inspiración para esos afiliados, para esos profesionales que en esta oportunidad no decidieron no hacerlo, pero que pronto ojalá se sumen a este reto. Listo. Más de 100 personas jurídicas lo realizaron. También tenemos muchas personas naturales, como 80, 90 lo realizaron. Es unos números muy interesantes y más adelante la lonja tomará esa información y les va a llevar algunos elementos de aprendizaje, servicios, formaciones y entrenamientos. Estoy seguro que esto empieza una revolución de la transformación digital desde la lonja, pero también... Y desde los datos, Cris, o sea, esto ya es una declaración importante también como gremio. Ya no vamos a empezar a hablar desde las hipótesis, desde cómo creemos que está el sector y cada uno de los subsectores. Ya con datos reales de ustedes vamos a poder hablar de manera más específica de cómo está el sector. Y no solo en Antioquia y en Medellín, en Colombia y en Latinoamérica. Somos unos referentes, somos unos pioneros en realizar este tipo de diagnósticos y seguramente desde esa perspectiva podemos decir, basados en datos, basados en información, cómo está el sector y hacia dónde lo queremos llevar. Es decir, no se trata, y parafraseando un poquito lo que decías ahorita de los cuadrantes, no solo queríamos ser fashionistas, no solo queremos declararlo, sino también queremos respaldarlo con información para que estas acciones de verdad
sí impacten o logren el impacto que estamos esperando como sector y como gremio inmobiliario. Y ya para cerrar como dato curioso, el estudio nos relaciona que el eje de estructura es donde más tenemos que trabajar, donde más se va a encontrar una debilidad. Y si lo vemos como factor, ahí ven FHTMD y lo van a ver en el informe, eso significa factor habilitante de transformación y madurez digital, es decir, esas 14 familias que ahorita mostramos, nos dice que tenemos que trabajar mucho en analítica e inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Uno, como estructura, puede que no tengamos equipos. Ajá. Puede que en este sector no haya casi desarrolladores, programadores o líderes o ingenieros informáticos. Puede ser, hay que seguir desgranando. Y que sí generamos muchos datos y tenemos muchos datos, pero no lo estamos haciendo inteligencia. No estamos tomando datos. Eso pareciera ser la señal o el mensaje que nos está dando. Esto también es como un abrebocas a futuros espacios donde ya a nivel general vamos a compartir cuáles son esos resultados grandes a nivel gráfico, a nivel estratégico y a nivel de datos, valga la redundancia, de cómo está el sector. Entonces vamos a analizar esos hallazgos, vamos a interpretar esa información y también les vamos a compartir a ustedes cómo abordar esa información para que ustedes identifiquen cómo está el sector. Y Cris, una cosa muy importante que mencionaste, hablando de las familias y hablando pues de estos factores habilitantes de transformación y madurez digital, presten especial interés, sobre todo en esos tres, si no estoy mal, son tres ejes o factores de mayor prioridad. ¿Por qué? Porque esa es una de las herramientas que te da el informe para saber priorizar y saber por dónde empezar. Las fortalezas ya están, claramente habrán unas que se pueden potenciar, pero sobre todo cuando hablamos de reducir brechas, es como yo trato de ajustar mi estrategia desde lo más débil o lo que más puedo trabajar hacia lo que ya tengo que, pues o ya tengo fuerte y lo tengo que mantener. Entonces, desde esa perspectiva, saber hacer renuncias, saber priorizar y saber hacer apuestas para dar esos saltos en la escalera de la madurez digital. Listo. Acá tenemos unas preguntas preparadas, pero nos gustaría habilitarlo. Y si no tenemos pues preguntas, las contestamos. Acá tenemos una primera por parte de Catalina. Nos dice, quisiera saber cada cuánto debo medirme en evolución de acuerdo a este diagnóstico. Una pregunta compleja, ¿cierto? Porque la tecnología está avanzando a una forma nunca antes vista. Es decir, si se dan cuenta, el celular se demoró 12 años en tener más de 1.000 millones de usuarios, luego vino Facebook que se demoró 7, vimos ChatGPT que lo logró en 5 días. 5 días. Una cosa increíble. Y que ya está a punto, pues OpenAI a través de ChatGPT está cerca de cumplir un año y en este año ha avanzado en desarrollos y en nuevos descubrimientos y en investigaciones de inteligencia artificial como nunca la humanidad había podido realizarlo, en menos de un año. Pero si yo diera un dato, una fecha, yo iría al menos cada año. ¿Por qué cada año? Porque nos vamos a comparar con la estrategia, con eso que acabas de mencionar, con esas decisiones, esas renuncias y esas apuestas, y cada año yo debo medirme qué tanto avancé, qué tanto evolucioné, y poder hacerlo al menos con esa periodicidad. Si no es posible, al menos 2, 3 años con esos retos de mediano y largo plazo. Exacto. Yo creo que para Catalina, que la pregunta es muy buena, definitivamente también para uno no saturarse con mediciones, hay que darle tiempo a que la estrategia y la ejecución tenga oportunidad de desarrollarse. Entonces, lo importante es tener, digamos que este diagnóstico inicial, como cuando uno va al médico, te manda unos exámenes, te sugiere, digamos que un plan de tratamiento, pero también te dice, volvé en 6 meses o volvé en un año a ver cómo te va con ese tratamiento. Esta es la recomendación. Dale un periodo de tiempo suficiente para que las acciones que tomes de cara a estos resultados sean llevadas a cabo primero y se puedan evaluar y que lo entienda la organización, porque si vamos a poner a diagnosticar a las mismas 5, 6, 7, 10 personas de la organización, de acuerdo al tamaño,
La idea es que ellos también entiendan ese estado inicial y de acuerdo a eso puedan medir la evolución o involución de algunos de esos factores De habilitantes. acuerdo. Pero estuvo súper la pregunta. No sé si alguien Cris, te más. voy a hacer un par de preguntas que pueden ser generales para todos, mientras alguno que otro asistente pueda preparar sus preguntas. Lo primero es, en cuanto a la matriz de madurez digital, ya hablamos un poquito de eso, porque hay que saber dónde me enfoco, si en la matriz, si en los estados o la escalera de madurez digital o en cada uno de los ejes. Pero entonces, en cuanto a la matriz, si yo estoy en un cuadrante principiante, ¿cuál debería ser mi prioridad? ¿Crecer en capacidad o crecer en liderazgo? Porque hacia un lado me volvería fashionista, hacia otro lado me volvería conservador, o si, bueno, esto ya es interpretación mía, si le apuesto a cada uno en simultánea, podría ir evolucionando más despacio, pero con más propósito hacia esa maestría digital. Como todo en las ciencias humanas, depende. Uno diría, me encantaría que en las dos, ¿cierto? Y lo posible. Pero lo acabas de mencionar. A veces no hay recursos, hay que renunciar. Entonces, el depende es si en las cabezas, en los directivos o yo como persona ni siquiera converso de transformación digital, no habilito espacios ni recursos, pues al menos empezar con el liderazgo. Así es. Porque muchas veces la transformación digital, la innovación, la sostenibilidad parten up to down, es decir, de arriba hacia abajo, porque si no, luego nos va a costar un montón. Pero si ya hay una primera conciencia, si ya hay algunas conversaciones, empecemos a desarrollar realmente esa capacidad, estructuras, pilotos, tomemos algunas tecnologías incluso gratuitas. Eso es algo que está pasando en los modelos de negocios del mundo digital y es que son democratizados, desmonetizados y muchas veces sin costo, un costo muy bajito. Entonces podemos empezar a hacer proyectos o pilotos chiquitos, un CRM, dónde están mis clientes, quiénes son mis clientes, cómo hago estrategias de marketing digital para llegar más fácil o que me conozcan. Si incluso no tengo una página web, pues debería empezar a desarrollarla. Les acabo de mostrar un gráfico de lo que está pasando en un minuto. Yo también debería estar en ese minuto generando información y obteniéndola para tomar decisiones. Entonces, ahí te doy cómo se depende. Si hay ya una principal conciencia, capacidad. Enfoquémonos en capacidad, desarrollemos un proyecto y eso sí, mango bajito, victoria temprana, generemos confianza para que empecemos a ganar más en el mundo digital. Si ni siquiera hay conciencia, hay que empezar con el liderazgo, hay que empezar con los Exacto. líderes a conversar. En esa misma línea, Cris, otra pregunta frecuente que puede salir y es, al momento de analizar las gráficas, pues normalmente lo que hemos querido nosotros desde la información, sobre todo de las gráficas, es que ustedes puedan comparar los resultados. Por eso ahorita mencionabas el resultado del líder, la media de la organización, pero también la media del sector y sobre todo uno en el que deben prestar particular atención y es la media global. ¿Cuál es esa media global? La media de todo el gremio. ¿Cómo está el gremio? Y ahí parte la pregunta. Entonces, bueno, yo hacia dónde debo interpretar en cuáles estoy bien y en cuáles no estoy tan bien. Y trato de iniciar la respuesta para que vos la desarrolles. Inicialmente, yo puedo enfocarme en cualquiera de los 7 ejes, pero yo hago una recomendación y en múltiples jornadas de innovación y en múltiples espacios gremiales hemos hablado de un tema que es fundamental. El tema fundamental para que todo esto pueda ocurrir, para que todos estos 7 ejes, para que todas estas 14 familias o factores habilitantes puedan estar en niveles óptimos, hay una base y esa base es la cultura organizacional. Y para que una buena cultura organizacional, esa visión del líder pueda bajar a los mandos operativos, a quienes, a mí me gusta decirlo, a quienes hacen la magia en la organización, debe haber primero un discurso claro, un discurso entendible por todos, también unos objetivos y unas métricas claras hacia dónde queremos llegar, pero también un factor que me parece demasiado importante y es el aprendizaje continuo, Cris. Acá estamos hablando de tecnología, estamos hablando de analítica de datos, estamos hablando de estrategia y muchos de nosotros somos de posiblemente
carreras o procesos formativos muy diferentes. Yo soy ingeniero, algunos otros son negociadores, otros son administradores de empresas, contadores, abogados. Resulta que esto no discrimina profesión. Todos hoy debemos estar pensando en digital y cómo la innovación y la transformación digital va a impactar mi rol. Puede ser positiva o puede ser negativamente, según la mentalidad que yo tenga con respecto a eso. Entonces, vos decías, inteligencia artificial, depende, porque yo puedo ser reacio, a eso no es conmigo, esto me va a sacar, o yo puedo entender de qué se trata y cómo la aprovecho a mi favor, como un asistente, no como un competidor. Entonces, contanos un poquito de tu visión, yo cómo abordo esto, yo cómo interpreto los resultados y sobre todo, qué puedes complementar un poquito de una organización, por dónde arranca. Listo. Es una pregunta difícil porque cada empresa tiene su camino, Sí. es completamente personalizado, pero sí hay como algunos indicios. Entonces, de nuevo, cultura, y la cultura empieza con el liderazgo. La cultura de nuestras organizaciones es la cultura de los líderes. Entonces, es normalmente donde uno debe empezar, con esos líderes que la promuevan, que habiliten recursos y espacios. Porque si ellos no los hacen, nos va a costar el presupuesto. No vamos a tener programadores. Esos que hacen la magia en la mitad no van a tener nunca tiempo para realizar. Entonces, normalmente uno siempre empieza con estrategia, con el liderazgo y la cultura. Lo segundo, con pilotos de proyectos de tecnología, pequeños, que sean mangos bajitos, victorias tempranas, donde uno le puede mostrar a la organización de, mire, efectivamente esto me hizo que me fuera a las 5 de la tarde y no a las 8 como me voy siempre. Estoy haciendo un informe gracias a la inteligencia artificial que me demoraba 10 horas, ya lo estoy haciendo en 2 horas. Me mejora mi calidad de vida. Hacer ese tipo de proyectos y mostrar esos resultados y comunicarlos nos empieza a dar ya equipo, recursos, fortalecimiento de la estructura, entre otros elementos. Entonces, acá estoy hablando en lo general, pero cada empresa va a tener su propio camino, porque puede que ya la cultura esté bien, ya el liderazgo, la estrategia, y quizá lo que falta es experimentar con tecnologías de la industria 4.0. Yo conozco una experiencia muy bonita de una empresa que se llama MAP Ingeniería en Bogotá, muy relacionada al sector. Cuando llegaron los drones al sector construcción, ¿qué es lo normal que hace uno? Se resiste, Sí, ¿cierto? El sistema inmune ataca, se defiende de eso nuevo que está surgiendo en nuestro cuerpo. Cuando llegaron los drones, pues lo normal es no, yo no lo voy a hacer, yo no voy a utilizar esa tecnología. Entonces, cuando uno promueve este tipo de cosas, hay algunos que sí levantan la mano. Con esos poquitos, empieza a trabajar de resultados, de confianza que los demás después bien se van uniendo. Se van uniendo a esos resultados. Porque era muy fácil decirle, venga, al final, ¿quién va a ganar más? ¿El que maneja drones, el topógrafo que maneja drones o el que no? A la larga ellos mismos decían, pues el que maneja drones. El drone va a tomar 1000 fotos en una hora versus una persona que va a tomar 5. Entonces la productividad se incrementa con la tecnología de una forma increíble. Y si yo le habilito, yo lo formo, pues venga, aproveche. Y doy resultados, muestro y los demás se van a unir. Así Entonces, es. eso como alguna respuesta a lo que preguntabas. Cris, y yo creo que ya para ir finalizando, hay mensajes que es bueno que resaltemos como a modo de conclusión. El primero, sabemos que esto es, digamos que una primera etapa, una gran apuesta que hace el gremio para ustedes, pero también que quiere desarrollar el gremio cuando hablamos de diseñar procesos, de diseñar servicios para los afiliados y acompañarlos en estos procesos de transformación digital. En algún momento hemos hablado desde el gremio y algunos voceros de un mensaje que en otras industrias había impactado y es: ¿quién va a aprender primero? ¿La tecnología del sector inmobiliario o el sector inmobiliario de tecnología? Es una pregunta que nos llevamos haciendo ya hace un par de años. Pues yo creo, más que yo he evidenciado con este diagnóstico, Cris, es que no se trata de quién aprende primero, sino se trata de cómo colaboramos para elevar la competitividad. Esto no se trata, y voy a tocar un ejemplo, pues que de pronto es más cercano, aunque no me quiero centrar en debates políticos, pero no se trata de una guerra de
plataformas, o Uber en este caso, versus el transporte tradicional, sino cómo todos tenemos la oportunidad de colaborar conjuntamente, como lo hizo ya la banca, o los bancos, o el sector financiero, para elevar esa competitividad y poderle acercar a los usuarios mejores soluciones que le ayuden a vivir mejor, que ese es nuestro propósito. Nuestro propósito como gremio es ayudar a las personas a vivir mejor, independientemente del sector o el subsector en el que estés. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo yo habilito y aprovecho la tecnología para que esto me brinde herramientas y capacidades que me ayuden a optimizar lo que ya sé hacer y volverme más teso en lo que hago? O sea, no se trata de contratar programadores por contratar, no se trata de comprar Acuerdo. software por comprar porque es el mejor, porque SAP es el mejor, entonces lo voy a implementar. Muchas veces no se trata de eso, sino que se trata es de hacerlo con propósito y saberlo hacer y poderlo hacer. Cris, nos hacen una pregunta y es, ¿cómo podemos tener una asesoría personal con 10X para aterrizar nuestra valoración y poder establecer el proceso para obviamente una transformación digital? Justamente eso es uno de los propósitos que también tenemos con este diagnóstico. Quien se quiera acercar al gremio y decir, venga, yo quiero profundizar en esto, pues los ponemos en contacto con 10X, los acompañamos de hecho en esos procesos como gremio, y cada uno de ustedes podrá definir su estrategia de una manera más personalizada. Como decía Cris hace un momento, esto es un autodiagnóstico, pero se puede llegar a un grado o a una capa de profundidad mayor, como si fuera el ejemplo de la cebolla. Vamos avanzando por capas. De acuerdo. Sí, a través de Federico, de Juan Pablo, de La Lonja, podemos empezar a conversar, ¿no? Nos sentamos, nos tomamos un café y podemos realizarlo sin Así duda. es, y ustedes ya les proponen cuál sería, de acuerdo, pues como a ese primer diagnóstico, el camino correcto. Y eso me da pie para resaltar algo más. Cris, nosotros a veces como gremio creemos o queríamos hacerlo todo y hacerlo todo bien, casi que reinventar la rueda nosotros. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que para generar mayor impacto, el gremio no tiene que desarrollar todas las soluciones que necesitan nuestros afiliados, pero sí puede hacer muy bien y es conectar esos retos con las soluciones. Si es un reto de consultoría, tenemos a 10X. Si es un reto de formación, tenemos alianzas con múltiples universidades a través de la colegiatura inmobiliaria. Estamos hoy en el ecosistema de innovación de la ciudad con alianzas con Ruta N, con el Hub de Innovación del SENA, estamos trabajando en alianzas con la ANDI, con otras organizaciones y universidades. Esas son las declaraciones que el gremio ha dado para pertenecer al ecosistema de innovación, y que ustedes no solo tengan las soluciones que les ofrece la lonja, sino también las de sus aliados para que puedan construir ese camino de transformación digital. Pero no solo se trata de estrategia, no solo se trata de educación, también cuando tengan retos puntuales en operaciones y en herramientas, también estamos construyendo un mapa de soluciones tecnológicas que hoy están en el mercado para que ustedes, de acuerdo a esa necesidad, puedan identificar cuál es la que más se acerca a esas, pues, a esa estrategia organizacional. Déjame soñar, Fede. La Lonja va a hablar con AWS, con Amazon próximamente y va a hacer una alianza para que los servidores y donde puedan almacenar los datos tengan un costo diferenciado para todo el sector. Así Por, es. es tan importante el gremio en ese sentido que puede agrupar intereses y llegar a ese tipo de soluciones en propuestas. Así es. Se vale soñar. Y hacerlo con propósito, pues porque llevamos 3, 4 años soñando, pero también estamos soñando con mangos bajitos, con victorias tempranas. Esta, que es el diagnóstico de madurez digital, es una de las victorias tempranas que la lonja y el gremio está realizando, pero vamos por más, vamos por mucho más. A través de los eventos, a través de la divulgación, también tenemos un área interna dentro del equipo de innovación, que es la vigilancia estratégica y tecnológica. Pronto va a salir el informe de tendencias y tecnologías que impactarán el sector inmobiliario para 2024.
Al igual que el año pasado, estamos preparando un informe para que ustedes identifiquen esas tendencias y esas tecnologías. Entonces, estén pendientes de los eventos, estén pendientes de las redes sociales, @lonjagremio para quienes no nos siguen. Ustedes son muy juiciosos, y quienes no estén viendo esta charla en directo, sino que la van a ver en diferido, también aprovechen, y esas preguntas que tengan con respecto al informe nos las dejan a través de nuestros canales y redes sociales para que las podamos solucionar. Por acá nos aparece una nueva pregunta, y es: ¿cómo pueden las inmobiliarias identificar, medir y adaptarse de manera efectiva a las tendencias de tecnologías emergentes para mejorar su competitividad en el mercado, garantizando al mismo tiempo una transición fluida y exitosa hacia un entorno digital más maduro? Hay distintas formas y canales. Pues lo primero, la misma lonja lo Ajá. promueve, les lleva a talleres, datos de Eventos. espacios de innovación, los eventos de la tecnología, cómo se está utilizando. Entonces, el mismo gremio ya lo promueve por sí solo. Lo segundo, aparece el mundo, y lo acaba de mencionar Federico: vigilancia tecnológica. Uno debería realizar un monitoreo, no sé, constante cada 6 o cada año, de qué nuevas tecnologías están surgiendo. ¿Y por qué es importante? Porque eso transforma nuestra organización, nuestro sector. Y si no nos damos cuenta, quizá nos quedamos rezagados. Entonces es importante el mundo de la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, de poder tomar decisiones con base en esto. Y finalmente están los expertos, están el mundo de la consultoría, están los informes de tendencias. Hay muchos elementos en la web con la cual ya podemos lograr. Yo espero que estén utilizando ChatGPT. Yo espero que lo utilicen, porque ahí también hay información de valor y rápidamente puedo encontrar tendencias y tecnologías. Hasta me dice cómo aplicarlas. Si yo incluso no sé desarrollar estas herramientas de inteligencia artificial, me permiten o me habilitan a aprender en cortos tiempos. Entonces, si hay formas, si hay maneras, y el primero que yo digo es: acérquense a la lonja mucho más, que es de las cosas que más promueve esa información de tecnología, tendencias, cómo se está afectando el sector y cómo lo podemos hacer. Así es, Cris. Y un mensaje importante para cerrar. Eh, Hablamos de cifras: más de 180 afiliados diligenciaron el diagnóstico. Hoy hay conectadas muchísimas personas, y esas personas, ustedes como afiliados, también son voceros y divulgadores de todo este aprendizaje que conjuntamente estamos obteniendo como gremio. Entonces, también a sus colegas, una de las maneras de hacer ese networking, de hacer esos vínculos, pero también de decirles: vea, yo estoy trabajando en esto, y elevar esa competitividad y aprender conjuntamente, es en esos espacios de relacionamiento. Inviten a sus colegas a que aprovechen estos espacios, a que aprovechen estas herramientas y se monten en este tren o en este barco, para que conjuntamente, como bloque sólido, podamos seguir avanzando. Hay unos referentes, hay unos que ya empezaron a recorrer el camino, que le han apostado, otros que van en la mitad del camino y lo están haciendo a veces de manera conservadora, a veces de manera fashionista, y algunos principiantes, pero todos vamos en la misma ruta, en el mismo camino, y nos apoyamos entre todos. Tenemos aliados, tenemos instituciones que nos apoyan, tenemos referentes que ya han recorrido este camino en otros sectores. Entonces, desde esa perspectiva, y para cerrar este 2023, el mensaje es: la madurez digital es un estado, pero la transformación es el camino. Y es ese camino de competitividad que a través de la innovación y la tecnología podemos apalancar para que el sector inmobiliario, sea en Antioquia y en Medellín, siga siendo un referente a nivel latinoamericano. Entonces, aprovechen estos espacios, las herramientas que tenemos, las alianzas que tenemos, y sobre todo la información que estamos construyendo como gremio, para que podamos tener un impacto centrado en el cliente, centrado en el usuario, que nos ayude a seguir agregando valor. De acuerdo. ¿No? Pues me gustaría cerrar felicitando a todo el que diligenció el diagnóstico, que ya tiene una fotografía y que asista a este tipo de espacios, porque realmente le está apostando a la transformación digital. A todos, felicitaciones y gracias por acompañarnos, y Fede, por la invitación y por este proyecto que lideramos y avanzamos, y que ya tiene unos primeros resultados y que a lo largo veremos otros. Así es, Cris, a vos y a todo el equipo de 10X que nos han acompañado, que nos han aguantado, sobre todo nos han entendido, porque somos un sector
muy particular, con muchas variables, muchas aristas. Seguramente este diagnóstico, y gracias a la retroalimentación que ustedes nos puedan dar, puede ir mejorando en el tiempo. Queremos hacerlo así, queremos que posiblemente nuevas versiones tengan un impacto mucho mayor y logren un grado de profundidad mayor, pero eso lo vamos a ir haciendo con calma. Entonces, en este momento cerramos un 2023 con un diagnóstico y una foto de cómo está el sector y con un montón de retos que como gremio tenemos que afrontar de cara a los próximos años. Entonces, Cris, muchas gracias a todo el equipo y a ustedes también. Felicitaciones por sumarse a este diagnóstico de madurez digital inmobiliario y sobre todo a que aprovechen esa información y no quede guardado ahí en una carpetica como, sí, yo lo hice por allá en noviembre de 2023 sin que eso se vea materializado en resultados. Ustedes son los que tomaron la iniciativa, declararon que esa mentalidad digital y en este momento este es el momento de dar el paso hacia la transformación. Entonces, muchas gracias y nos vemos pronto en otros espacios. Con todo el gusto.